Señor Alberca, por favor, léame esa definición. Ya, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Un momento. Ya, en un dispositivo electrónico que recibe datos, lo procesa y genera información útil para el usuario, siendo capaz de realizar múltiples tareas diferentes. Vean que estamos hablando aquí de las tres etapas fundamentales de lo que es la gestión de la información. En primer lugar, está incluyendo la de recibir datos. Los datos son aquellos contenidos que provienen del usuario, que son ingresados a partir de los diferentes periféricos de entrada y que sirven como la base para la solución de algún tipo de problema. Luego decimos que procesa esos datos, es decir, los somete a diferentes operaciones, transformaciones para obtener un resultado. Ese resultado es la información que se va a generar, la cual tiene como característica que debe ser útil para el usuario, es decir, debe ayudarlo en la resolución del problema que había planteado inicialmente. Además de esto, estamos diciendo que el computador, a diferencia de, por ejemplo, de las calculadoras que solo pueden realizar pocas operaciones, el computador es capaz de realizar múltiples tareas diferentes dependiendo de los componentes y el software que le hayamos implementado. Entonces estamos en repaso de la clase pasada. Entonces, todo computador está integrado al menos por dos elementos básicos que son el hardware y el software. Eso es algo que ya ustedes saben desde el inicio de sus cursos, donde aquí tenemos algunos ejemplos de hardware. El hardware no es otra cosa que el conjunto de elementos físicos o materiales tangibles que constituyen el cuerpo del computador o sistema informático. Dentro del hardware podemos incluir tanto los componentes de tipo interno, que ya habíamos hablado anteriormente, como los de tipo externo o periférico, donde vean que allí tenemos algunos ejemplos: tarjeta madre, disco duro, ventiladores, memoria RAM, procesador entre los componentes internos, y tenemos la impresora, el escáner, el teclado, el ratón y la pantalla como ejemplos de componentes externos. Algunos son de salida para entregar información al usuario, otros son de entrada para recibir los datos que necesitamos para resolver los problemas. Por otro lado, el computador no serviría de nada solamente con hardware, porque el hardware lo que le da son las capacidades de funcionamiento, pero no la potencialidad para realizar ninguna tarea. El otro elemento fundamental de un computador es el software. Allí tenemos varios ejemplos de software. Tenemos sistemas operativos, aplicaciones, lenguaje de programación, etcétera, entre los diversos software que podemos plantear. Entonces, definiendo lo que es el software, podemos decir que es el conjunto de elementos lógicos o intangibles que constituyen lo que es la inteligencia del computador o sistema informático. De allí que hablar de la evolución del computador implica referirse acerca de la evolución de estos dos elementos fundamentales, el hardware y el software, los cuales han viajado siempre de forma más o menos paralela, ya que las limitaciones y potenciales de uno influyen directamente en las características del otro. Programas más complejos requieren de hardware más potente, mientras que equipos con mayor rendimiento permiten el uso de programas más avanzados.
Continuamos con nuestro tema entonces. Ahora sí, vamos a entrar en primer lugar en cuanto a la evolución del computador con la evolución del hardware. Fíjense que inicialmente los computadores o previo al computador, los dispositivos que se utilizaban dependían de relés. Se comienza a considerar en la práctica como computadores aquellos que empezaron a utilizar tubos de vacío. Pero ¿cómo era el funcionamiento de un relé? Aquí tenemos una imagen de ese dispositivo. Fíjense que un relé no es más que un dispositivo eléctrico que funciona como un interruptor, permitiendo abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica, pero que es accionado eléctricamente también. El relé, entonces, lo que trabaja es, como ven en la imagen que tienen allí, abriendo o cerrando contactos mediante un electroimán. El electroimán es esta cosita roja que tienen aquí. Vean que cuando se le activa la carga al relé, el imán atrae al contacto de nuestro dispositivo y activa su funcionamiento. Eso es como trabajaban los relés antes de la existencia en sí de lo que eran los computadores primitivos. También se le llama relés electromagnéticos o relevadores. Son otros nombres para estos componentes. Luego de aquí, vean que los primeros, aquí tenemos algunos ejemplos de componentes de computador iniciales conformados por relés. Vean que ese montón de cosas que ven es un pedacito de una memoria RAM, donde prácticamente una pared completa de una habitación era la memoria RAM de apenas unos pocos KB. Luego de allí se pasa entonces a lo que son los tubos de vacío, los cuales son un componente electrónico que permite amplificar, conmutar o modificar las señales eléctricas que recibe mediante un control de movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de ciertos gases especialmente seleccionados. Aquí tenemos un ejemplo de esos tubos de vacío. Luego de allí entran en juego lo que son los transistores. El transistor no es más que un pequeño dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple entonces funciones de amplificador, de oscilador, de conmutador o de rectificador de carga. Entonces, continuando de allí, una vez que pasamos del transistor al circuito integrado, vemos que esta no es más que una estructura de pequeñas dimensiones elaborada en material semiconductor, especialmente de silicio, que está protegida dentro de un encapsulado plástico o de cerámica y puede ser conectada a tablas de circuitos impresos. Esas tablas verdes que ya ustedes conocen, por ejemplo, la tarjeta madre es una tabla de circuitos impresos y tiene ciertos circuitos integrados como parte de sus elementos que la conforman.
Entonces vean que aquí tenemos el siguiente avance. Aquí podemos considerar, por ejemplo, que si lo vemos desde el principio, un solo bulbo sustituía a un grupo de relés, reduciendo el espacio que ocupaba el sistema. Luego un grupo de bulbos fueron sustituidos por un transistor, por decirlo de alguna manera, lo cual vuelve a promover lo que es la miniaturización. Ahora un conjunto de transistores son sustituidos por un solo circuito integrado. ¿Qué es entonces un circuito integrado? Un circuito integrado no es más que una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, ya lo habíamos dicho, ya esto lo habíamos dicho. Todos estos avances hicieron posible la reducción del tamaño del computador, lo cual redundó en la minimización de su consumo de energía. Los primeros computadores tenían un consumo de energía sumamente elevado. También en la maximización de su portabilidad. Vean que los primeros computadores para nada eran portables y que adquirieran un menor costo. Así como también representó incrementos significativos en lo que es el rendimiento, afectando muy especialmente a ciertos componentes. Más aún cuando surge lo que es el microprocesador, o como solemos llamarlo nosotros, simplemente el procesador.